bien, vamos a empezar entonces. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a este nuevo inicio de clases en esta semana. Estamos avanzando rápidamente con las fechas y las fechas pues también pues son importantes dentro de la parte de lo que es nuestro proyecto de nación. Tenemos nuestra segunda entrega ahí de la parte ya final de nación. Ya los diferentes grupos tienen el documento. Con el grupo de bachilleratos tuvimos un pequeño problema porque tenemos una baja ahí. Entonces se nos complicó un poco la parte de los temas, ¿verdad? Entonces teníamos problema con eso, pero ya lo logramos solucionar ahí con el presidente o coordinador del grupo, ¿verdad? En algún momento pues es lo que estamos prácticamente realizando. Muy bien, tenemos aquí entonces para lo que es, permítanme, quiero ver aquí las fechas. Sí, para el 21 tenemos la entrega del proyecto que sería este viernes, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar, solo voy a dar una parte del apéndice que es la que nos hace falta. No sé si había otra parte que nos hacía falta que tener. Ya teníamos introducción, conclusiones, las recomendaciones también creo que están pendientes junto con el apéndice, pero ya tenemos introducción y tenemos conclusiones. No sé si me equivoco en esa parte, María. ¿Estamos completos con eso? Solo nos hacía falta el apéndice, ¿verdad? Sí, profe, es lo único que falta. Lo único que nos hace falta. Muy bien. Bienvenido, Henry. Entonces vamos a trabajar entonces. Les voy a compartir aquí en pantalla para que puedan ustedes pues tener más claro qué es lo que se trabaja en apéndice. Los anexos son totalmente diferentes, ¿verdad? Pero el apéndice sí tiene una parte diferente a la estructura de lo que en algún momento nosotros estamos pues acostumbrados, ¿verdad? Normalmente cuando hablamos de anexos o hablamos de una parte pues extra después del proyecto, lo que normalmente hacemos es, por ejemplo, colocar una serie de fotografías tipo collage, pero es lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Tiene una estructura que se debe de seguir según la normativa APA, ¿verdad? Cómo es que se va a ir colocando, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí. Voy a colocarlo aquí. Dice, a veces después de la investigación realizada a través de años de nuestro trabajo académico, contamos con mucho material que complementa nuestro artículo académico. Este material podría distraer o ser inapropiado en el cuerpo del manuscrito. Creo que tal vez ahí no me recuerdo qué grupo fue el que visualicé, que tiene algunas imágenes dentro de lo que es uno de los temas. Solo es uno, creo yo. Entonces aquí dice, ¿verdad? Con tanto material para complementar el artículo académico, este material podría distraer o ser inapropiado en el cuerpo del manuscrito. O sea que normalmente dentro de la investigación o dentro de prácticamente un documento que estamos redactando, normalmente pues imágenes no van dentro del cuerpo o dentro de la investigación general. ¿Por qué no va? Porque esto puede distraer o se puede ver algo inapropiado o una como parte de la etiqueta que no va. Es como por ejemplo para los caballeros, por ejemplo, cuando se viste elegante, ¿sí? Se viste elegante y se pone calcetines blancos, por ejemplo, que tiene pantalón negro y zapatos negros. Ese color, pues es inapropiado en la vestimenta, ¿sí? Tendría que ir todo negro, calcetines negros, pantalón negro, zapatos negros. Lo mismo sucede en un documento, hay cosas que no se pueden hacer por la parte de la etiqueta, si lo queremos ver desde este punto. Es como las señoritas, puede ser que tengan un vestido largo, una forma de, por ejemplo, el pelo recogido, pueden ir aretes, o más no puede ir, por ejemplo, una esclava, ¿verdad? O sea, que prácticamente se pone, por ejemplo, una cadenita o se pone aretes, tiene que ir
en ambas, tiene que combinar, o se pone una cosa o se pone otra, porque eso le quita elegancia. Lo mismo sucede en esto, ¿verdad? Lo mismo sucede en la parte de la redacción de un documento. Tiene que tener una parte de estética, y la estética o el toque especial la dan prácticamente estos elementos que ustedes han estado colocando dentro de su documento. Ahí he visto muy buenas redacciones, muy buenas formas de poder prácticamente citar a autores, ¿verdad? Conforme nosotros ya lo habíamos hecho, menos de 40 palabras, más de 40 palabras, al principio o al final, ¿sí? Entonces tiene esa parte estética, pero también lleva una parte estética en la parte de los gráficos, que es lo que vamos a ver el día de hoy en la parte del apéndice, ¿verdad? Todo el material de este tipo puede ser incluido en el apéndice o en una sección de materiales complementarios. El primero, apéndice, es un elemento de la visión impresa del artículo. El última sección es de materiales complementarios de un archivo complementario de línea manteniendo por el editor de la fuente de archivos. En general, un apéndice es apropiado para materiales que son relativamente breves y que se presentan fácilmente en formato impreso. Algunos ejemplos de material adecuados para un apéndice son una lista de materiales de estímulo, por ejemplo, la utilización de la investigación psicolingüística, por ejemplo, una lista de materiales, por ejemplo, podría ir una tabla ahí, ¿sí? Una descripción detallada de un equipo complejo, una lista de artículos que proporcionaran los datos de origen para una metaanálisis, pero no se mencionan directamente de ninguna otra manera en el artículo. Y una descripción demográfica detallada de la subpoblación en el estudio con otros elementos de informe detallados o complejos sugeridos y en la sección de estándares de informes de este capítulo. Si su manuscrito tiene solo un apéndice, márquelo como apéndice. Si su manuscrito tiene más de un apéndice, etiquételo cada uno con la letra mayúscula. Apéndice A, apéndice B, apéndice C, etc. O sea que si tenemos más de un apéndice, o sea, una tabla, una infografía, algo que nosotros quisiéramos colocarle al final, vamos a colocarlo como apéndice A, luego como apéndice B, apéndice C, etc. ¿Verdad? Visualizando cuántos apéndices tendríamos, ¿verdad? En el orden que se menciona en el texto principal. Cada apéndice debe tener un título. En el texto consulte los apéndices de sus etiquetas, ¿sí? Ubicación del apéndice y la estructura de un documento. Un apéndice es apropiado para materiales que son relativamente breves y que se presentan fácilmente en un formato impreso. Nuestro documento es un material sumamente breve. ¿Se recuerdan que solo nos pidieron 3 hojas como máximo de tema y como mínimo 2, ¿verdad? Si un documento tiene un apéndice, etiquételo como apéndice, ¿verdad? O sea que el título lo vamos a colocar como apéndice. Incluso ya en los dos documentos ya aparece hasta el final la palabra apéndice. Si un documento tiene más de un apéndice, etiquételo cada uno con las mayúsculas, por ejemplo, apéndice A, apéndice B, como normalmente nos lo decía arriba, en el orden que está mencionado. Comience cada apéndice en una página separada después de las referencias, notas al final, tablas y figuras. O sea que esto va después de las referencias bibliográficas, ¿sí? Y entonces cada apéndice A va en una sola hoja, apéndice B va en otra hoja, o sea, vamos por separado. El apéndice puede consistir en textos, tablas, figuras o una combinación de estos. Si tiene dificultad de decir qué debería aparecer en el texto del cuerpo versus en un apéndice, piense si su lector encontrará o no la información crítica para comprender su discusión o si la información es complementaria. En otras palabras, ¿es la información necesita saber o es bueno saber? Si es necesita saber, inclúyalo en el texto de su cuerpo. Si es bueno saberlo, un apéndice es probablemente un buen hogar para la información. Si no está seguro, consulte a su profesor o supervisor, ¿verdad? Aquí prácticamente ejemplo de apéndice en formato APA. Apéndice A, lista de materiales.
Según la teoría del paseo aleatorio, los movimientos de los mercados financieros se pueden predecir. En realidad se pueden observar un mayor o menor grado de hecho, debido a ineficiencias del mercado como información privilegiada, pánicos y comportamientos irracionales, por lo que se puede decir que los mercados tienen un comportamiento débil, semifuerte o fuerte. O sea, esto sería ser un apéndice, la lista de materiales. Luego en otra hoja iría el apéndice B, ¿sí? Creo que esto les falta la tilde aquí. Lista de entrevistados. Según la teoría del paseo aleatorio, los movimientos de los mercados financieros se pueden predecir. En realidad se pueden observar un mayor o menor grado de este hecho, debido a ineficiencias de mercados como información privilegiada, pánicos, comportamientos irracionales. Y aquí nos aparece otra vez esta parte, ¿sí? Y aquí, tablas y figuras en el apéndice. Al igual que el texto principal, un apéndice debe incluir títulos y subtítulos, así como tablas, figuras y todo esto. Por ejemplo, tabla A1. Por ejemplo, si vamos a colocar un apéndice B o C, le vamos a colocar A o C. Pero para que lo miremos de la mejor manera, les voy a presentar aquí esta parte. Era lo que nos hablaba ahí en la normativa APA. Tiene que tener un título donde diga apéndice, ¿sí? Luego va un apéndice A. Esta podría ser una infografía, como es del apéndice A, podría ir a 1, ¿sí? Esto prácticamente sería lo que vamos a colocar. Si tuviéramos otra infografía, por ejemplo, o una tabla del cambio climático, ¿sí? Entonces vamos a colocar hasta aquí abajo infografía o tabla A2, porque es del mismo apéndice, del apéndice A, ¿sí? Si solo tenemos una tabla, pues solo lo vamos a dejar como lo estoy colocando. Y luego, por ejemplo, tenemos de la democracia, apéndice B, ¿sí? Una infografía. O tenemos lo de los objetivos del desarrollo sostenible, que usted lo quiera incluir ahí, apéndice C. O sea que cada hoja la vamos a marcar como el apéndice según el abecedario, ¿verdad? Si usted cree que puede colocarle una imagen o tabla, por ejemplo, a cada uno de los temas de nación, entonces los va a distribuir así. Por ejemplo, el primer tema le vamos a colocar apéndice A, infografía A1, o tabla, o por ejemplo imagen, ¿verdad? Podría colocar dos imágenes, imagen A1 o imagen A2, por ejemplo, si iría en el apéndice A. Y luego así sucesivamente con los siguientes apéndices. Es lo único que lleva el apéndice, no lleva otra cosa, ¿sí? Los anexos son totalmente diferentes. Los anexos iba a llevar anexo 1, iba a llevar su descripción, y hasta abajo o al pie de la página va a llevar la descripción también de la imagen en normativa APA, ¿verdad? Pero en normativa APA, en el apéndice, solo se coloca de esta forma. No sé si estamos claros, si tenemos alguna duda ahí, coordinadores o el resto de personas que están en los diferentes grupos. ¿Estamos claros ahí, María? A ver, en el grupo de María. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda o algo que no le ha quedado bien claro? La forma. ¿Estamos claros? No, profe, tengo una duda yo. A Fernando no mucho lo escucho. Sí tengo una duda, ¿me escucha? Ajá, ahí sí lo escucho, ajá. Sobre el apéndice, ¿tiene que ser siempre en una infografía o algo? No, aquí nos habla, aquí podemos colocar infografías, como decía aquí el texto. Podemos colocar, por ejemplo, una imagen o podemos colocar una descripción. Incluso podríamos colocar hasta una tabla, por ejemplo, por ejemplo, un sondeo de, por ejemplo, de que hayamos hecho, por ejemplo, de equidad de género o
una parte social, podría ir una tabla o puede ir una imagen, o sea, no necesariamente una infografía, Juan Fernando. ¿Estamos claros en esa parte? Sí. ¿Sí? Muy bien. A ver. ¿Cuántos mapas conceptuales? A ver, Melissa, ¿cómo así? También se ponen en el... Sí podría ir como un mapa Cuando conceptual, son mapas conceptuales o mapas mentales. podría ir dentro de una gráfica al final, ¿verdad? ¿Verdad? O sea Podría que estas ir. no se colocan como contenido, No se sino como colocan apéndice. como apéndice, porque es lo que decía ahí, que Ah, ya. normalmente, por ejemplo, por ejemplo, en el texto general puede causar como confusión o puede ser como algo inapropiado, o sea, nos pone como que un tanto como que feo el documento. Claramente, por ejemplo, hay mapas mentales o, por ejemplo, conceptuales que sí, a veces, pues sí es necesario incluirlos dentro de la estructura, ¿verdad? Pero si es algo adicional que realmente solo es un complemento para la información o para la visualización de ese tema, se va al apéndice, ¿verdad? Se va hasta atrás. ¿Estamos claros, Melissa? Sí, profe. Sí, María, las tablas van dentro de lo que es prácticamente el apéndice, ¿verdad? Tablas, cualquier tabla. Podría ir, por ejemplo, la tabla de los boletos de ornato, por ejemplo. Tablas de boleto de ornato, ¿cuánto vale? Desde 10 quetzales hasta 50 quetzales. Podría ser un ejemplo, ¿verdad? Podría ir dentro de cada uno de los temas. Podríamos incluir, por ejemplo, un apéndice para cada uno de los temas. En este caso son muy pocos temas, por eso es que esto se da en un documento sumamente pequeño. Cuando ya es una investigación muy amplia, muy extensa, entonces sí ya lleva anexos, porque ahí en los anexos ya van más detallados, aunque a veces los anexos también a veces vienen siendo como que una parte grande, por ejemplo, en la parte de poder prácticamente colocar como que el mismo porcentaje de hojas dentro de la investigación, porque van cartas de autorización, van, por ejemplo, cartas donde nos recibieron el proyecto, cartas de aprobación, por ejemplo, en algún lugar o institución, fotografías del lugar de lo que se realizó. Un sinfín de fotos van en esa parte de los anexos, pero como aquí es un documento sumamente pequeño, se trabaja la parte del apéndice. ¿Estamos claros ahí, María? ¿Sí? Esteban, ¿estamos claros ahí los bachilleres? El bachilleres, ¿estamos claros? Yo sí estoy claro, profe. ¿Sí? No es complicado, el apéndice es sumamente fácil, ¿verdad? Miren, todo es fácil. Aquí lo importante es poder comprender cómo es que se realizan cada una de las acciones. Ya algunos pues ya saben cómo se hacen las conclusiones, cómo iniciamos, por ejemplo, una introducción. O sea, no solo es de colocar y prácticamente ver qué es lo que sale, sino todo tiene un formato, todo tiene una estructura. Y entonces es importante que se sigan todos estos formatos y estas estructuras para que el documento se vea bien, ¿verdad? Es la parte de la etiqueta dentro del documento. Es lo que yo se los decía anteriormente, ¿sí? Tienen que vestirse adecuadamente. Sí, claramente pues hay calcetines blancos y imagínense, pues tenemos un traje blanco, hay que ponerse calcetines blancos, o sea, ahí no se lo discuto, ¿verdad? Pero si estamos en una forma o una parte formal, donde estamos con un color determinado, ese color se debe de seguir. Es un patrón, es parte de la etiqueta, parte de la forma de poderse vestir bien. O sea, no hace falta tener las millonadas de dinero, sino que debe de vestirse adecuadamente, o sea, debe de vestirse bien. Por eso es que los chicos aquí tengo, lastimosamente, pues este año no vamos o no tenemos un traje de práctica o una parte donde vayamos a ir a hacer las prácticas, porque eso es lo importante también, ¿verdad? O sea, dentro de la parte de seminario, de práctica, hay cosas que también se deben de aprender. La forma adecuada de vestirse, la forma adecuada de maquillarse, por ejemplo, a las señoritas, la forma adecuada muchas veces de caminar. O sea, hay muchas cosas que debe de contener y que deben de tener para poder prácticamente también tener una personalidad buena, ¿verdad? Cada uno pues
tiene sus propias cualidades, ¿verdad? Pero también tenemos que tener la parte de la etiqueta. Y esta parte también, en la parte del documento, es la parte de la etiqueta dentro de lo que es los documentos que nosotros vamos a estar presentando, ¿verdad? Entonces, el apéndice pues lleva así, apéndice A, B, C, D, F, G, hasta donde usted quiera. Y si dentro de cada apéndice hay 2 imágenes o quiere usted colocar 3 imágenes, se recuerda que tendría que tener figura A1, figura A2, figura A3, si fuera, por ejemplo, del apéndice A. Si fuera del B, figura B1, figura B2, ¿verdad? No son las vitaminas, pero sí va dentro de esa parte, ¿verdad? Entonces es importante seguir estos patrones. ¿Estamos claros, graduados? ¿Estamos claros con lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Muy bien. María ya tiene casi, ¿cuánto de porcentaje tiene ya del documento? ¿Tendrá un 90% ya? ¿Qué nos hace falta entonces con el grupo? ¿Qué nos hace falta completar? Tiene un 90%, muy bien. Esteban, ¿le hace falta hasta el momento? Y referencias, muy bien. Entonces, muy bien ahí, María. Entonces, ahorita vamos a tener un tiempo ahí para que se coordine ahí con con los integrantes de su grupo. Esteban, ¿nos hace falta, ya tenemos temas generales o no nos hace falta, prácticamente comprender misión, visión y el resto de cosas que todavía están alternas? ¿Estamos claros, verdad, Esteban? Pero ya tenemos, sí, profe. Ya tenemos los temas completitos, ¿verdad? Que eso era lo más importante. Todo es importante, pero eso también es importante, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra duda que tengamos antes de pasar a la siguiente parte? Sí, ahorita se los voy a subir a la plataforma, ¿verdad? Ahorita se los subo a la plataforma ahí en PDF, ¿verdad? Ahorita se los voy a colocar. Incluso ahí les voy a dejar la videoconferencia grabada, porque la estoy grabando, para que usted pueda recapitular en esa parte, ¿verdad? Para que no haya problema con eso, que estamos prácticamente trabajando, ¿verdad? Ahí está todo el material disponible. Eso es, Henry. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Son las 11 menos 25. Vamos a ver. En las referencias bibliográficas solo hay que colocar el link de cada información. No. Tiene una estructura. Por eso es que se recuerdan que hicimos el ejercicio de las referencias bibliográficas. ¿Se recuerdan del ejercicio de las referencias bibliográficas? No sé si se recuerdan del ejercicio de las referencias bibliográficas. Tienen formas. Yo creo que está la videoconferencia ahí grabada. A ver, María. Profe, si no estoy mal, usted nos explicaba que tenemos que, en esa parte del documento es donde nosotros tenemos que poner el nombre, por ejemplo, de la editorial y de la persona que escribió el libro sobre del cual nosotros obtuvimos la información para trabajar los temas. Exactamente, por ejemplo, iría Díaz 2013, editorial, por ejemplo, Santillana, año 2016, libro, por ejemplo, Técnicas de Estudio. Esa sería la referencia bibliográfica que usted utilizó, por ejemplo, en el boleto de ornato. Entonces, en el boleto de ornato va una citación donde usted extrajo la información donde dice Díaz define, y ahí colocó la extracción de lo que usted citó, pero la referencia bibliográfica va hasta el final, donde va prácticamente colocar, por ejemplo, ahí ya no solo va, ahí va prácticamente el apellido, año, editorial, libro, hasta ciudad, incluso podría ir hasta edición, ¿verdad? Por ejemplo, Díaz 2013, por ejemplo, editorial Santillana, segunda edición, 2012, Buenos Aires, Argentina, ¿sí? ¿Se recuerdan que hicimos un ejercicio aquí donde ustedes colocaron sus referencias bibliográficas de unos libros que ustedes investigaron, ¿verdad? Entonces lo tenemos que hacer así. Si el documento, por el dado caso, no tuviera, por ejemplo, por eso es que yo se los dije, es importante que lo hagan y que lo hagan, por ejemplo, de PDFs que contengan estos lineamientos para que no nos dé problema al final de poder prácticamente hacer las referencias bibliográficas, ¿verdad?
Por eso es que es preferible buscar información a veces en libros, en PDF o libros físicos, porque ahí tenemos prácticamente el elemento para poderlo extraer y para poderlo citar de la mejor forma. Puede ser que la información sea de alguna página web, pues no va a quedar de otra que colocar el link, ¿verdad? Pero sería prácticamente ahí ya no sería referencia bibliográfica, sino serían grafías, ¿verdad? Porque prácticamente vienen de la parte de lo que es la red, ¿verdad? Pero tendríamos que justificarlo también bien. Vamos a colocar el link y colocar arriba, por ejemplo, hacia qué tema se designa. Por ejemplo, educación vial, y abajo iría, por ejemplo, el link que utilizamos de la educación vial. Pero no quiero ver el montón de links ahí porque no es lo que habíamos prácticamente acordado, ¿verdad? Habíamos acordado de que iban a venir las referencias bibliográficas como son, ¿verdad? Ustedes por eso tienen, cada uno tiene guardadito ahí su documento de donde descargó prácticamente la información que colocó en cada uno de los temas desarrollados, ¿verdad? Creo que ahí hacen falta algunos, Esteban, eso se los voy a colocar ahí para que usted los pueda ver y que los pueda incluir, por favor. Estamos ahí, Esteban, de los que hacen falta. Bueno, profe. Porque ahí cada integrante debe de tener sus referencias bibliográficas o saber de dónde sacó la información. Por ejemplo, si utilizamos una ley de tránsito, utilizamos la constitución política, el código de trabajo, pues hay que citarlo en referencia bibliográfica, ¿verdad? En normativa APA, ¿cómo lo vamos a colocar hasta el final? Yo creo que está la videoconferencia de eso, y si no, pues les voy a mandar al grupo, les voy a tomar una foto aquí del documento de cómo se redacta prácticamente la parte de las referencias bibliográficas. Se los voy a mandar así ahorita y si no en la tardecita se los mando escaneados para que ya lo puedan tener ahí de la mejor forma, para que se puedan apoyar si se les fue ahí lo de las referencias bibliográficas. ¿Estamos claros ahí, graduandos? ¿Alguna otra duda que tengamos? Se recuerdan que la próxima semana tenemos ensayo general del proyecto de nación. Entonces ahí necesito cámaras y micrófonos prendidos. Se lo estoy diciendo una semana antes para que no haya problema. Ya cada uno tiene su tema asignado, entonces la próxima semana pues van a haber errores el día lunes, ¿verdad? Y esperemos que no los hayan y que a la primera pues lo hagamos bien. El día miércoles de la próxima semana vamos a tener nuestro segundo ensayo para ya estar listos para la entrega final del 31 de mayo, ¿verdad? Que es prácticamente nuestra presentación final para que pueda estar toda la comunidad educativa, ¿sí? Entonces ahí teníamos prácticamente ya dentro de las fechas. O sea que proyecto de nación lo estaríamos entregando a la comunidad educativa dentro de 15. Hoy es 17, dentro de 8 tenemos 24 y dentro de 15 sería 31. ¿Estamos claros, graduandos? ¿Alguien que tenga algo que decirme por el momento? ¿Alguna aportación, recomendación, reclamo? ¿Alguna duda? Son bienvenidas, por favor. ¿Estamos claros? Bien, diga. Estaba bien que le colocamos un enlace como referencia bibliográfica, como una grafía. Sí, podría ir la grafía, ¿verdad? Pero iría tal vez solo, sí, como grafía. Entonces habría que hacer referencias bibliográficas y en medio podrían colocar grafía y ahí colocar los links, si lo sacó de alguna página. ¿Estamos, Juan Fernando? Profe, Diga, Katy. una pregunta. Digamos, si sacamos unas referencias sobre un libro y las otras sobre internet, también se pueden poner las dos referencias. Se puede colocar las dos referencias. Por eso el coordinador tendría que colocar referencias bibliográficas, ya está ahí. Coloca todas las referencias que sí se sacaron de algún documento y en medio colocan enlace grafías para colocar los enlaces. Pero le colocan al enlace arriba, le colocan el nombre del tema al que están prácticamente refiriéndose. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, solo voy aquí a ahorita voy. Profe, si la información la sacamos solo de internet, ¿podríamos buscar algún formato de normativa APA para ponerlos que no sea informal? Sí, podría ser, de la mejor forma, Henry. De la mejor forma, ¿verdad? De la mejor forma para que no se mire mal y que se vaya dentro de lo estipulado. Por favor. Ahí Alan, dígame Alan, ¿tenía alguna duda?
A ver, Ana. Profe, y si pusimos cosas sobre la Constitución, ¿cómo lo colocamos? Ponga ahí constitución política, habría que ver el año de esa constitución o de la edición de ese PDF, ¿verdad? Por ejemplo, Constitución, Carta Magna, Guatemala, hasta el final. Lo puede citar así como yo lo estoy diciendo. Ajá. El año, por ejemplo, de edición de esa constitución. ¿Estamos, Ana? Esos libros normalmente están cargados o en PDF o están los libros físicos, ¿verdad? Pero esos sí tienen ahí la edición o de donde prácticamente se está tomando. Sí se puede algo, ¿verdad? Igual que si trabajamos código de trabajo o alguna otra ley, esas sí tienen prácticamente para poderles colocar la referencia bibliográfica. ¿Alguien que tenga alguna otra duda? Muy bien, de los peritos estamos completos. Está Juan Fernando, está Henry, está Erika y está Lili, de los peritos contadores. De los mercas está María, está Katy, está Melissa y está Alan. Estamos completos. De los bachilleres está Sebastián, está Esteban, está Reyes, está Daniela Corleto, está Carla. Solo nos haría falta Andrés, ¿verdad, Esteban? Sí, profe. Muy bien. Excelente. Entonces son las... Sí, cabal, ahorita prácticamente nos culminamos el primer periodo. Vamos a tener un periodo, por favor. Un periodo donde vamos a trabajar ahí. Esteban, coordínense ahorita en este periodo. Tal vez hacer una videoconferencia en Meet. Por favor, se quedan siempre conectados en el Jitsi. Hagan una videoconferencia en Meet y comienzan a trabajar, por favor, el resto de cosas que hacen falta agregarle al proyecto. Ahí Esteban, por favor, para ver cómo van a trabajar lo del apéndice, lo que haga falta de introducción y las últimas partes de las referencias bibliográficas. ¿Estamos claros, Esteban? Bueno, profe. Vale, ahorita tenemos el tiempo, entonces nadie tiene pretexto de que no tiene tiempo ahorita, sino que ahorita pueden trabajar muy bien en este periodo. María, entonces si quiere trabaja una videoconferencia en Meet, por favor, se quedan conectados en el Jitsi y coordine con la última parte cómo estamos con la distribución ahí del trabajo o cómo lo van a seguir haciendo, por favor. María. Muy bien, se quedan conectados en el Jitsi. Si hay algo que ustedes quieran consultarme, pues me lo plantean aquí o me mandan el enlace para que yo entre a la videoconferencia y yo se las resuelvo como grupo, por favor. Entonces vamos trabajando ahí coordinadores y trabaja el resto de personas, por favor, con sus coordinadores, porque tienen que entregar ese proyecto esta semana, el día viernes, por favor. No tenemos otros días porque ya tenemos predestinado. El día miércoles todavía vamos a trabajar, todavía tenemos 2 periodos para trabajar en grupo, ¿verdad? Si hay algunas dudas o algo que todavía haya que complementar o algo que haya que agregar este miércoles, podemos trabajar en esos 2 periodos, ¿sí? Entonces vamos trabajando, por favor. Si hay dudas, me consultan en el chat o me mandan el enlace para que yo se las pueda resolver, por favor. Vamos trabajando ahí, graduandos, por favor, que necesitamos tener eso listo el día viernes.